tardes vamos a dar lugar a la tercera videoconferencia de este curso que trata sobre arritmias ventriculares. Bien, las arritmias ventriculares pues sabéis que son un grupo de alteraciones que son del ritmo originadas más allá de la bifurcación de la DGIS. Entonces, como los estímulos ventriculares pues no son conducidos por el sistema de conducción normal, el QRS será ancho por un mecanismo similar a los bloqueos de rama. Bueno, este recuerda, pues nos habla de algo que siempre les encanta a los arritmólogos o electrofisiólogos, que es que cuando el paciente esté estable y lo permita, pues sería bueno tener un electro de 12 derivaciones y una tira de ritmo para poder identificar el tipo de arritmia y ya diferenciar entre una taquicardia ventricular o supraventricular, ¿de acuerdo? O sea que en principio, ante una taquicardia que vamos a llamar de QRS ancho, pues lo ideal, si podemos, es no ponernos nervioso y hacer un electro de 12 derivaciones, porque luego, independientemente de que nosotros, si estamos en un ámbito de urgencias, la quitemos, pues vendrá el electrofisiólogo pues a pedir ese electro de 12 pues de cara al estudio, ¿verdad? Bien, entonces, en esta clasificación, que es muy sencilla, pues hablamos, las clasificamos las taquiarritmias con QRS ancho, ventriculares, en extrasístoles ventriculares, la taquicardia ventricular, flúter ventricular y fibrilación ventricular. De acuerdo. Bien, en las extrasístoles ventriculares, pues podemos clasificarlas según la morfología. Entonces ahí hablamos de las polimórficas, cuando hay extrasístoles con diferente morfología, porque vienen de distintos focos, o bien monomórficas, que son extrasístoles de una misma morfología. Y según cómo estas extrasístoles vayan apareciendo en el electro, según el acoplamiento que se llama, pues entonces se pueden decir bigeminismo ventricular, cuando hay un QRS normal y una extrasístole ventricular, trigeminismo, dos QRS normales y una extrasístole ventricular, y bueno, tetrageminismo, o bien los aislados, que es cuando no cumplen ninguna periodicidad. En esta diapositiva tenemos una diapositiva muy gráfica de esto que estamos hablando de las extrasístoles ventriculares. O sea, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de bigeminismo ventricular. Aquí tenemos uno de trigeminismo con dos QRS normales y una extrasístole ventricular. Aquí lo que estamos hablando es de una extrasistolia polimórfica, porque veis que tienen distinta morfología. Luego aquí tenemos un doblete ventricular. Y luego ya sabéis que ya cuando hay tres, ya no decimos triplete, ya lo calificamos de taquicardia ventricular no sostenida. Máxime aquí que tenemos 4 latidos. ¿Y qué es esto de la pausa compensadora? Que vosotros ya sabéis, la pausa compensadora es cuando después de nuestra sístole hay una pausa, de forma que cuando miramos los dos RRs que hay entre lo que no sería la extrasístole, pues correspondería a dos, como si hubiera habido aquí dos complejos QRS normales. Es decir, que la pausa compensadora es cuando la distancia que hay del R al siguiente R, que no es extrasistólico, sería igual a dos distancias de apareciendo dos complejos normales. Bueno, creo que es más fácil entenderlo que explicarlo yo, que como veis me he explicado fatal. Bien, la extrasistolia interpolada pues es cuando no hay pausa compensadora y tenemos el ritmo sinusal normal, y entre dos complejos sinusales pues se mete un extrasístole. Ahí en el medio, una pausa, esto se llama extrasistolia interpolada. Luego, otro concepto también muy chulo es el de parasistolia. Y digamos que yo lo que digo es que es como si en el corazón estuviera el nodo sinusal y estuviera otro foco que está, dando lugar a una extrasístole ventricular, pero sí o sí. Es decir, que independientemente
de que el nodo sinusal esté dando lugar a su impulso, ese foco de extrasistolia ventricular también lo está dando. Entonces, esos extrasístoles ventriculares, como yo digo, caen donde caen y siempre tienen que caer. O sea que ahí el foco sigue estimulando y entonces aparecen las extrasístoles ventriculares, pues siempre van a aparecer. Entonces, ¿cuáles son las características de la parasistolia? Pues las características de la parasistolia es que como este foco va lanzando, como digo yo, a su ritmo, pues las extrasístoles ventriculares caen donde caen. Es decir, que no tienen ningún intervalo de acoplamiento que sea igual entre el QRS precedente del latido sinusal, sino que caen donde caen, entonces este intervalo de acoplamiento pues es superior a este, como veis, este es parecido al anterior, o sea que son intervalos de acoplamiento variables. Bien, que como ese foco, como si dijéramos, lanza su extrasístole sí o sí con la misma periodicidad, pues el intervalo entre dos ectópicos sería múltiplo de un intervalo. Es decir, suponiendo aquí, vamos a ver que este sería el intervalo más pequeño, bueno, pues entre este y este, pues sería un múltiplo de este intervalo de dos extrasístoles seguidos. ¿De acuerdo? Esto es lo que se denomina intervalos interectópicos, que son múltiplos de un denominador común. Y luego tenemos la presencia de latidos de fusión, como sería este el caso, en el que coincide un complejo sinusal con un latido ventricular. Y entonces se puede observar aquí un complejo de fusión. Entonces, por ejemplo, en este caso, si esto es extrasístole ventricular y aquí hubiera saltado o ha saltado otro, digamos que este sería como el intervalo entre dos extrasístoles. Entonces, cualquier otro que aparezca siempre va a ser múltiplo de este que es el más pequeño, vamos a decirlo de esta forma. Y esto se llama parasistolia. Bien, la parasistolia, pues ¿qué ocurre? Bueno, en la parasistolia, en las extrasístoles ventriculares hay veces que haces un holter y te aparecen 35.000 extrasístoles ventriculares. Y no sé si me habéis preguntado, por ejemplo, pues tenéis un paciente, 70 años, hipertenso y se observa extrasístoles ventriculares en electro. ¿Lo mandáis a cardio? La respuesta es sí, lo mandamos a cardio para descartar patología cardíaca. Le hacemos un ecocardiograma, le hacemos una prueba de esfuerzo, vemos cómo se comporta esa extrasistolia, si con el esfuerzo y con la taquicardización sinusal desaparece mejor, o sea, aparecen formas peores, claro. Con la prueba de esfuerzo también descartamos que esto obedezca a una cardiopatía isquémica y luego si el paciente está sintomático, lo normal es que no hagamos nada o como mucho pongamos algún beta bloqueante. Pero si el paciente está muy sintomático porque lo está notando, el arritmólogo puede hacer también ablación del foco de extrasistolia. Bien. Hay una clasificación, sobre todo, bueno, no en casos de infarto de miocardio que tiene valor pronóstico, que es muy conocida, que es la clasificación de Lone. Entonces, grado 0 es cuando no hay extrasístoles ventriculares, el grado 1 son cuando son de un foco y poco frecuentes, teniendo en cuenta que poco frecuentes serían menos de 30 por hora. El grado 2 pues son de un solo foco, pero más frecuentes, más de 30 por hora. Las multifocales, que son varios focos, 4A, dos extrasístoles consecutivas como dobletes. Aquí serían 4B, 3 o más, taquicardia ventricular no sostenida y lo que se denomina el fenómeno de R sobre T, el grado 5, donde vemos que una extrasístole puede caer encima de la T del latido precedente y esto puede dar lugar a una taquicardia ventricular, que sería este el caso. Bueno, pasamos ya a las taquicardias ventriculares. Entonces, las taquicardias ventriculares pues son ritmos rápidos de 3 o más complejos ventriculares que se originan por debajo de la bifurcación de la de His.
y por lo general se inician por un latido ventricular adelantado. Bien, estas taquicardias ventriculares tenemos que pueden ser primarias o idiopáticas, como las TV fasciculares, la taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho, taquicardia del tracto de salida del ventrículo izquierdo, según la afectación miocárdica, o bien secundarias. Digamos que estas son pues taquicardias de por sí y secundarias significa que hay una patología cardíaca, como puede ser que haya una escara en el caso de cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, o bien no hay escara porque no hay fibrosis, miocardiopatía hipertrófica, puede haber también lo que se llama las canelopatías, el síndrome de QT largo, el QT largo, o sea, puede ser adquirido por drogas o congénito, el QT corto, el síndrome de Brugada y alteraciones electrolíticas, ¿de acuerdo? O sea, primarias y secundarias. Y luego, según la duración, pues son las taquicardias en salvas o no sostenidas, las sostenidas, cuya duración debe ser superior a 30 segundos, según la morfología, monomorfas o polimorfas, ¿de acuerdo? Y luego la TV incesante es aquella en la que predomina el ritmo de TV sobre el ritmo sinusal. Bien, taquicardias ventriculares, pues atendiendo a la morfología, tenemos la monomórfica, que es la taquicardia ventricular clásica, con un QRS ancho mayor de 0,12 segundos, que es la más frecuente. Alguna con QRS estrecho, que yo siempre digo, bueno, si ya las taquicardias de QRS ancho es difícil a veces saber si es supraventricular aberrada o verdadera ventricular, como ya sea una TV con QRS estrecho, pues yo no creo que las pudiera distinguir. Así, sinceramente, con el corazón en la mano. Entonces, estas de QRS estrechos se denominan fasciculares y los QRS son menor de 0,12 segundos, también con una morfología de bloqueo de rama. Luego tenemos el ritmo idioventricular acelerado, que es un ritmo ventricular entre 60 y 100 latidos y es la arritmia propia de la reperfusión del infarto u otras. Y dentro de las polimórficas, pues tenemos la que más conocemos todo, es la de torsión de puntas, ¿no? Que es muy frecuente cuando hay un síndrome de QT largo, ¿no? Que aparezca una TV de torsión de puntas. Bien, la taquicardia ventricular, este es un ejemplo de taquicardia ventricular, ¿vale? Entonces, en principio, la principal causa de taquicardia ventricular monomórfica es la cardiopatía isquémica, sobre todo la cicatriz que está producida por un infarto de miocardio evolucionado. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que siempre hay que pensar que toda taquicardia de QRS ancho, así a priori, es ventricular. O sea, tenemos que enfocarla, si vamos a ir a urgencias, que va a ser ventricular y que ya si el paciente tiene antecedentes de infarto antiguo, pues ya todavía nos apoya más la idea, ¿no? Pero hay una serie de características que luego mirándola detenidamente, pues nos pueden hacer llevar a la conclusión certera de que es una taquicardia ventricular. Entonces, tenemos aquí pues una serie de características del electrocardiograma. Por ejemplo, la frecuencia. En la frecuencia no digo nada, porque quiero decir que no por ser una frecuencia muy alta va a ser ventricular. Es decir, que hay taquicardias supraventriculares, que pueden ser aberradas, que tienen una frecuencia altísima. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca no nos indica que es supra o ventricular. Bien, el eje eléctrico ya me gusta más, porque el eje eléctrico, como podéis observar, bueno, vamos a pasar a la diapositiva anterior. Yo no sé por qué, cuando he empezado a estudiarme esto y lo sigo viendo y lo sigo diciendo, pues mirad. Cuando ya tenéis el dominio del eje eléctrico, pues sabéis que la mayoría de las personas, como hemos dicho, tienen un eje eléctrico entre 0 y 90 grados. Y para ser un eje eléctrico entre 0 y 90 grados, en D1 tiene que ser positivo y en AVF también tiene que ser positivo. Con lo cual, cuando yo en D1 veo un complejo QRS que predominantemente es negativo, pues ese eje ya no es normal, ¿vale? Entonces, este eje en principio parecería que estuviera muy a la derecha, porque porque aquí en D1 el complejo es predominantemente negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que me he ido dando cuenta con el paso del tiempo que casi todas las TVs tienen un eje, cambia el eje drásticamente. Es decir,
que tú puedes tener una taquicardia supraventricular con un bloqueo de rama izquierda, porque es de base, pero supraventricular, es un complejo QRS ancho, pero el eje no tendría por qué cambiar. Y si es un eje normal, pues puede ser una supraventricular con morfología de bloqueo de rama izquierda, pero no tenía que cambiar el eje. Sin embargo, cuando son ventriculares, observamos este fenómeno de este eje, que es lo que pone aquí, un eje eléctrico indeterminado o que sea extremo a la derecha, entre menos 90 a 180 grados, sugiere TUV. Bueno, en cuanto a la duración o anchura del QRS, pues en general, cuanto mayor es la anchura del QRS, más probable es la presencia de TUV. Y esto también depende si el QRS tiene morfología de bloqueo de rama derecha o de bloqueo de rama izquierda. Si es de bloqueo de rama derecha, vale con que sea mayor de 140 y si es de bloqueo de rama izquierda, es mayor de 160. Es un fuerte predictor de TUV, pero no quiere decir que cuanto más ancho sea el QRS, tampoco es TUV fijo, ¿vale? O sea que en estos complejos que se ven QRS bastante anchos, porque desde donde empieza uno hasta donde, o sea, este complejo es muy ancho, desde luego, aquí que lo podríamos mirar, bueno, pues indica, nos aproxima más hacia que esto es una TUV. Bueno, la concordancia. La concordancia es que cuando nosotros miramos en las derivaciones precordiales, bueno, decimos que concordancia es cuando todas las derivaciones de V1 a V6 son monofásicas y tienen la misma polaridad. Es decir, que vemos ondas R positivas o negativas. Volvamos otra vez atrás. Entonces, podemos decir que aquí, cuando explicamos en la primera clase cómo va cambiando la morfología del complejo QRS en las precordiales, desde luego esto no era lo normal. Acordaros que empezábamos con un patrón RS y acabábamos con un patrón mini Q, R alta, S mínima. Entonces, digamos que cuando todas las derivaciones van hacia un mismo lado, pues eso es lo que se llama concordancia. Entonces, un patrón concordante negativo es un fuerte indicador de TUV. ¿De acuerdo? Sin embargo, un patrón que haya DRS o QRS, pues anula la concordancia. Entonces, en este caso, que haya aquí un patrón RS, digamos que anularía la concordancia. Pero luego para eso, bueno, vamos a tener los criterios de Brugada, ¿de acuerdo? Bueno, disociación a V. Disociación a V es que vemos por una parte la actividad auricular y por otra parte la ventricular. Bueno, yo hay veces que digo, mira, lo de los libros está muy bien, está de maravilla, pero yo hay veces que, no sé, pienso en un electro que sea de esta forma, tan aberrado, que va tan rápido, Dios mío, ¿dónde están las aurículas? ¿Dónde están las aurículas? ¿Dónde están metidas? Pues no sé. Entonces, evidentemente, si pudiéramos distinguir que las aurículas van por un lado y los ventrículos por otro, pues ya tengo hecho el diagnóstico. Pero a mí a veces esto me parece francamente difícil. ¿De acuerdo? Entonces, pues vale, es un criterio sine qua non de que eso es una taquicardia ventricular, pero a veces es muy difícil de verlo. Seguimos. El sexto son las capturas. ¿Qué es la captura? La captura es algo muy chulo. Hay una TV, tenemos una tira de ritmo, están todos los complejos QRS anchísimos, horripilantes de forma, y de repente aparece un complejo QRS estrecho, que es muy similar al ritmo sinusal. Pues eso es que en un momento dado ha habido una captura de los ventrículos por un impulso auricular que se ha conducido normal a través del nodo. Entonces, esto ya da diagnóstico también 100% que el otro ritmo, si vemos una captura, el otro ritmo es ventricular. ¿De acuerdo? Esto suele aparecer, por ejemplo, en la telemetría, ¿no? Porque, bueno, pues tiene que ser una tira larga, una telemetría en lo que estemos viendo esto. Y luego ya, cuando ya no llegamos a ninguno, no tenemos ninguno de estos datos anteriores, pues ya tenemos que fijarnos en la morfología del QRS, porque dependiendo de si esa taquicardia tenga morfología de bloqueo de rama derecha o de bloqueo de rama izquierda, pues en las derivaciones precordiales tiene que cumplir una serie de, bueno, tiene que tener una determinada forma que nos hacen pensar que eso es una TV con una u otra morfología.
Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente paso. Hay muchos algoritmos para ir siguiéndolos y teniendo un electro de 12 derivaciones delante, pues ver si esa TV es supraventricular aberrada o ventricular. Pero yo he cogido, bueno, haciendo honor a los hermanos Brugada, que han descrito tantas cosas en arritmias y son españoles, pues el algoritmo de Brugada para el diagnóstico de las TVs. Entonces, el primer paso sería monomorfismo. Monomorfismo significa buscar la presencia-ausencia del complejo RS en derivaciones precordiales. Es decir, que si no puede identificarse un complejo RS, ya la TV es 100% y ya pararíamos aquí. Pero yo voy a pasar, la verdad, 3 diapositivas más atrás y aquí vemos que si miramos en precordiales, vemos complejos RS, con lo cual, así, a primera vista, por este criterio, no podemos decir que es ventricular, porque para que fuera ventricular no tendría que haber complejos RS, tenían que ser todos QS. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos aquí, monomorfismo. Entonces, el segundo paso es que, suponiendo que haya RS, pues vamos a ver la duración de R a S. Si es mayor o igual de 100 milisegundos, pues es más una especificidad del 98% con que es una TV. El tercer paso sería la presencia de disociación auriculoventricular y luego el cuarto paso ya, si no encontramos esto, porque ya hemos pasado, porque este también es menor de 100 milisegundos y no sabemos, pues llegamos a los criterios morfológicos de patrones de bloqueos de rama. Y aquí tenemos, mirando en V1 y en V6, cómo sería la morfología del complejo QRS para que fuera una taquicardia ventricular con bloqueo de rama derecha o una taquicardia ventricular con bloqueo de rama izquierda. Oye, en principio, os digo una cosa, pues hay veces nos lo sabemos de memoria de tanto leerlo, de tanto decirlo aquí, pero también si se lleva una chuleta en el bolso, pues no pasa nada, porque tú realmente, cuando ya estás haciendo esto y estás estudiando ese electro de 12 derivaciones, estás tranquilamente en tu despacho viendo qué podía ser, ¿vale? Entonces, porque en una situación aguda, si está inestable, pues tú vas a hacer pues una cardioversión de la taquicardia, sea lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya lo podemos tener, este algoritmo y estos criterios, pues ya nosotros ya los podemos ver más tranquilamente. Como podéis observar, en el bloqueo de rama derecha, esta es la morfología de V1 con una R monofásica y en V6 hay como una R y una S profunda. Y dice que la R es más pequeña que la S, que es muy profunda. Y si la taquicardia ventricular fuera con bloqueo de rama izquierda, pues tenemos esto que, bueno, estas características que pone aquí, ¿vale? R, una S, esta medida mayor de 60, esta mini R más de 30, ¿vale? Una segunda R aquí y viene en V6 esta morfología, ¿de acuerdo? Entonces, ahora podemos hacer un ejercicio práctico. Mirad, esta taquicardia no es la de antes la saqué de internet y esta es una taquicardia de un paciente que vino a urgencias. Pues no sé si en mi guardia, pero vamos, he tenido una muy parecido a esto, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, ya a priori, la verdad es que es una taquicardia de QRS ancho, pero así dices, tampoco es demasiado ancho, es muy rápida, pues no, porque va a 150, tampoco me dice nada. O sea, estoy como repasando los criterios que he dicho antes, ¿no? No va muy rápida, el QRS no es muy ancho, me está creando unas ciertas dudas de qué puede ser y el paciente está estable, no ha bajado la tensión, pero ojo, aquí por ejemplo ya hay una primera cosa que me hace sospechar. Mirad, 1, complejo QRS prácticamente negativo. Uy, este eje, si fuera este eje en una persona normal, qué raro es. Ya tendríamos al menos, estamos ante una persona que tiene un electro con un eje muy poco común, ¿no? Entonces, pues vamos a imaginar que seguimos el algoritmo de Brugada. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy viendo complejos RS. Jolín, es que están, pues nada. De momento, como están, no puedo decir ya que es TV y tengo que pasar al siguiente paso.
Intervalo RS, desde el inicio de la onda R hasta el punto de la onda S, es más de 100. Oye, que no, que son 2 cuadritos, para ser más de 100 milisegundos, tendrían que ser 2 cuadritos y medio. Que no son 2 cuadritos, que es menos. Todavía no sé si es taquicardia ventricular o no. Paso, disociación auriculoventricular. Bueno, aquí alguno de mis compañeros, no creo que era este electro, creo que era otro, veía la disociación claramente. Creo que otro que se le hizo al paciente, pues se veía ahí las aurículas, pues no sé si estaría por aquí, por algún sitio, se veía mejor aquí la disociación y ya pararon ahí. Y esto, fijaros, qué bueno, porque parece un complejo estrechito dentro de una tira de ritmo. Oye, podía ser una captura, ¿no? Un QRS más estrechito que está ahí. ¿De acuerdo? Y finalmente, como no hemos llegado a nada, todavía acabamos con el criterio morfológico. Y entonces sacamos la chuleta y vemos V1 y vemos que es igual a esto, V1 y V6, que es exactamente igual a esto. Entonces esto es una TV con morfología de bloqueo de rama derecha, que no la cojo, o sea, es decir, esta es una TV complicadilla de diagnosticar, porque hay veces que hay TVs que tú ya las ves, que son QS enteros en precordiales, aberradísimas, anchísimas, y que ya vamos, no me van a suponer ninguna duda, pero esta sería la he puesto porque es un poco, con un paciente estable, pues te hace que pensar, ¿vale? Y esto recuerdo que también me ha pasado a mí, este no, porque este era de antes, con un chico de 25 años que había cenado en casa ¿verdad? Venía con su novia, de sus suegros, porque tenía palpitaciones, el chico estaba tan fresco, él solo se notaba palpitaciones, y es que yo pasé los criterios de Brugada y es que era así, ¿no? Y parecía que en urgencias decían, ¿cómo va a ser? Si es que este chico tiene 25 años y está tan fresco. Bueno, pues al final, efectivamente, yo a ese chico lo que hice a veces, pues yo en vez de evitar seguir a más, le doy la cardioversión porque no me cuesta, si está en ayunas, se habían pasado 5 horas, darle un poco y darle una cardioversión y así quito ese ritmo no estoy ahí esperando a ver qué pasa. Y luego se le hizo un estudio electrofisiológico y efectivamente era una TV, ¿de acuerdo? Y esto de la morfología, pues lo digo porque si vemos aquí pues este ya impresiona, ¿no? Tú ves este electro y a mí esto ya de entrada, QRS de esta forma tan ancho, sin ninguna morfología, esto ya pues de entrada me orienta hacia una TV sin pasar ningún algoritmo. Y, por ejemplo, si tuviéramos pues tenemos un poco lo mismo. He puesto otro ejemplo de otra TV. Nos fijamos también en lo que hablamos del eje. Sigue siendo el eje aquí en V1, QRS negativo, ¿de acuerdo? Muy negativo. Y esta también, si nos fijamos en V1 y en V6 también tendría, más por V1, aunque aquí hay muchas Qs. Este era un señor que había tenido un infarto y ya hay aquí muchas Qs, con lo cual va más hacia favor de una TV. Pues también con morfología de bloqueo de rama derecha. Y bueno, tenemos aquí un ejemplo de una taquicardia ventricular polimórfica, que es la de Torsade de Pons, que se asocia a QT largo, que sabemos, y es como esta morfología helicoidal que va cambiando el eje y que todo el mundo, pues por lo menos ha visto en el libro alguna vez, ¿no? El verdadero problema, como hemos dicho, de las taquicardias de QRS ancho es saber o distinguir entre una taquicardia de verdad, ventricular, de una taquicardia supraventricular que tiene bloqueo de rama, o bien una taquicardia por reentrada auriculoventricular antidrómica con conducción a V por la vía accesoria. Bueno, vamos a ver. El otro día, si os fijáis en mi clase de las taquiarritmias supraventriculares, pues no hablamos de esas taquiarritmias supraventriculares que se ponen cuando hay un Wolf, las de la vía accesoria, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente, os digo, las taquicardias, cuando una persona tiene un Wolf Parkinson-White y tiene una taquicardia supraventricular, la conducción de esa taquicardia, que se llama ortodrómica, es
por vía conducción normal, con lo cual el QRS de esa taquicardia es estrecho, supraventricular estrecho, pero puede que se conduzca de forma antidrómica, entonces conduce por la vía accesoria, que hay muy poquitos casos, y en este caso sería una taquicardia de QRS ancho que nos asusta mucho, ¿vale? Entonces, en estos casos se trata de taquicardias regulares con QRS ancho y son supraventriculares. El bloqueo de rama, claro, si yo ya tengo un paciente, imaginaros con una miocardiopatía dilatada, que yo sé de mi consulta que tiene un bloqueo de rama izquierda y está en ritmo sinusal y hace una taquicardia supraventricular, como la morfología del QRS se mantiene y es un QRS ancho de bloqueo de rama izquierda, pues entonces me puede aparentar que sea una TV. Es una taquicardia de QRS ancho, pero como yo ya sé previamente que ya tiene un bloqueo de rama izquierda, comparo los electros, ¿de acuerdo? Pero también para rizar el rizo, el bloqueo de rama puede que no lo tenga previamente y se produzca justo al alcanzarse el periodo refractario en una de las ramas, porque la frecuencia de la taquicardia es muy alta, ¿no? Bien, pues este es el gran dilema siempre que nos planteamos ante una taquicardia de QRS ancho. Porque, por ejemplo, mirad, esto es lo que yo os decía. Si este es un paciente mío de la consulta que está en ritmo sinusal y tiene un bloqueo de rama izquierda, como se puede ver aquí, V6, y este paciente tiene una supraventricular, pues aparecerá muy rapidito. Imaginaros que hace un flutter, ¿vale? Que son regulares, por ejemplo. Pues el flutter será con bloqueo de rama izquierda, pero imaginaros esto a 150, pues me parecerá muy ancho, ¿vale? Entonces parecerá, es una taquicardia supraventricular, pero parecerá una TV. Bien, en este caso tenemos una niña de 15 años que va pues a toda mecha, ¿no? Electro y vemos esto está sacado de la Biblia, que dice, parece una TV, que es rítmica de QRS ancho, pero sin embargo es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante, que es el ejemplo de la reentrada por vía accesoria antidrómica por un One Parkinson-White, en que el impulso baja del aurícula ventricular por la vía accesoria, que es extremadamente raro. Entonces sí, pues nos agobia estando en urgencia, ¿no? Y reentra por el nodo de forma antidrómica. Bueno, hay una cosa aquí que ya me digo, ojo, el eje es normal. Mirad lo de 1, lo que hemos estado hablando. La niña lo toleraba bien, entonces, bueno, hay veces, yo os lo digo, tampoco voy a dejar de generar esto y a ver qué pasa. Pues sí la puedo sedar en reanimación, incluso con un anestesista que esté ahí al cuidado y le doy una cardioversión. La verdad es que yo soy pro cardioversión, ¿vale? En este caso, pues cuando a la niña se le quitó era una V, ¿de acuerdo? Entonces, pues también, pues es los casos estos que decimos que incluso pues el eje en este caso estaría desviado, ¿vale? Bien. Tenemos aquí lo que hemos hablado de los complejos de captura, que es de vez en cuando en esta tira de ritmos se mete un latido sinusal estrecho, o bien el latido de fusión es cuando coincide un latido sinusal como un latido sinusal y un latido ventricular, y eso se llama latido de fusión. Vale. De acuerdo. Bueno, seguimos adelante. Aquí es lo que hablamos de la concordancia positiva o negativa. Y aquí miramos las derivaciones precordiales. Entonces, vemos que aquí, digamos que aquí todos los QRS son positivos. Este ancho, esto está sacado también de fuera, o sea, esto lo opina todo el mundo, son ventriculares y entre paréntesis, mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, el abordaje rápido, cuando a mí me llaman y llego a urgencias, pues es, bueno, voy a pensar que es una taquicardia ventricular. ¿Y
¿qué tenemos que hacer? Si nosotros cuando vamos ya no vamos así como electrofisiólogo de dónde sale la taquicardia, dónde va, lo que tenemos que hacer es solucionarla, ¿no? Y la solucionamos y es que el algoritmo es muy sencillo. Entonces, tenemos el episodio agudo, hacemos porque nos da tiempo, porque está estable, un electroderivaciones, avisamos al cardiólogo y efectivamente, bueno, o no avisar al cardiólogo si está inestable hemodinámicamente, no vamos a esperar a que llegue el cardiólogo. ¿Está inestable hemodinámicamente? Sí, cardioversión. ¿No está inestable? Pues mirad, podemos pasar a hacer un masaje del seno carotidio, por si acaso. ¿Qué es eficaz y se quita? Pues estábamos en una taquicardia supraventricular aberrada. ¿Qué es ineficaz? Bueno, pues como el paciente está estable, hasta podemos probar adenosina, 6 y 12, por si acaso, también. Que la adenosina, si fuera TV, no pasa nada. ¿Qué es eficaz? Pues mira, oye, que era una aberrada o una idiopática, pero bueno, la hemos quitado, ya se verá luego. ¿Y qué es ineficaz? Nos quedamos con TV. Entonces, cuando ya tenemos una TV, pues podemos optar porque aunque esté estable y tal, yo le quiera dar una cardioversión, no haya comido y se la quite, o bien el tratamiento farmacológico, pues hablamos que son dos fármacos, procainamida o amiodarona. En principio se dice la amiodarona cuando hay una cardiopatía estructural y la procainamida cuando no hay cardiopatía. Pero bueno, yo he visto colocar procainamida, de hecho la hemos administrado incluso en un paciente que tenía cardiopatía isquémica. Es verdad que la mayoría de las personas, la mayoría de los médicos se tiran más hacia la amiodarona, ¿no? Primero pasarle el bolo en 30 minutos y luego la perfusión de amiodarona. Pero yo también he visto poner procainamida y quitarse con procainamida aun teniendo enfermedad cardiopatía estructural. Bueno, pues este algoritmo es súper sencillo y con este algoritmo pues no nos van a preocupar ya las taquicardias de Curry-Sencho. Luego le preocuparán al que esté al electrofisiólogo, ¿no? Que le tenga que hacer ablación o demás. Bien, y ahora tenemos aquí, bueno, pues porque tenemos aquí este ritmo idioventricular acelerado, que sabéis que es una taquicardia ventricular y que clásicamente también se ve en la fase de reperfusión de un infarto, pero también está asociada a un aumento del tono vagal y a una disminución del tono simpático. Y esto del aumento del tono vagal y la disminución del tono simpático se ve sobre todo en deportistas. Es autolimitada, benigna y bien tolerada. Es un ritmo regular, con unas frecuencias no altas, con 3 o más complejos ventriculares, un QRS ancho y lacteros de captillo de difusión. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues mirad, tenemos un ritmo idioventricular acelerado en un corredor de maratón. Y esto es absolutamente normal. Y aquí están compitiendo el ritmo sinusal estrechito, precedido de su onda P, con un ritmo idioventricular, que es un complejo QRS ancho, que nos sale muy rápido, ¿vale? O sea, ritmo sinusal y marcapasos idioventricular. Aquí, por ejemplo, también están saliendo latidos sinusales con él. Y esto es muy frecuente verlos en corredores muy entrenados de maratón. ¿Sabéis lo que se hace? A veces si es como esto preocupa, evidentemente, y te lo van a mandar al cardiólogo, pues yo lo que he visto hacer a mi compañero el arritmólogo, bueno, lo que podemos hacer es decirle que deje de entrenar, un poco, ¿no? Unos meses, 2 o 3 meses, entonces como ya recupera, digamos, el nodo sinusal y ya esto no se observa. Y también, por ejemplo, le podemos poner a hacer una prueba de esfuerzo cuando se taquicardiza, pues al haber taquicardia sinusal y ya salir el nodo sinusal, pues esto no sale. Es decir, es como si dijéramos que tiene un nodo sinusal vago, muy vagotónico, y entonces pues sale un ritmo de escape. ¿De acuerdo? Bien. Aquí lo hemos puesto porque lo que quería enseñar aquí era, pues eso, latidos también, no sé dónde lo he puesto, de captura y de fusión que se ve. Aquí. Vale. Que alterna uno con otro, ¿no? Vale. Y luego, quería decir, esto es un signo que lo he traído aquí a colación porque me gustó mucho, porque quizá pues es una anécdota, ¿no?
Entonces, tenemos aquí un ritmo idioventricular acelerado también. Entonces, es muy curioso porque es un signo que se llama la oreja de conejo, o sea, la oreja izquierda del conejo es más alta. Es decir, imaginaros que estamos viendo un conejo, pero lo estamos viendo por detrás. Entonces, en V1 es como si viéramos dos orejitas, esta, una y otra. Bueno, esta muesquita que hay aquí, pues esto es el signo de esta oreja izquierda del conejo está más alta. Cuando este signo está presente en V1 con una onda R más alta, es altamente específico de que estos QRS son de origen ventricular. A ver, pues nada, una anécdota, bonito, pero vamos, que a veces no se cumple, porque luego he estado mirando otras y no, dice que sí existe, pues es altamente específico, pero no se tiene por qué cumplir 100%. Bien, bueno, ya hemos pasado de todos estos casos chulos también de TVs y vamos a hablar del flúter ventricular, que ya es una arritmia con rueses ondulados de igual altura, muy rápida, muy mal tolerada, revertirla mediante cardioversión eléctrica, porque si no degenera a fibrilación ventricular. Y sería esta morfología, ¿vale? Muy rápida, 220. Y luego tenemos otro electro aquí, ya de la fibrilación ventricular, pues que es un ritmo ventricular, rápido, caótico, mayor de 250 por minuto, conlleva la pérdida absoluta de la contracción cardíaca y hay que desfibrilar, ¿no? Como yo siempre digo en este electro, que si es un paciente que tenía las 12 derivaciones puestas y se le dejó hacerse el electro, bueno, pues que estaría en un centro sanitario y seguro que se le pudo desfibrilar y salir adelante. Y finalmente me queda la última diapositiva, que esta la he incorporado, la última, porque, bueno, pues sabéis que la muerte súbita, que sobre todo la muerte súbita está ahora estamos haciendo campañas de prevención de muerte súbita, está en boca de todos, sobre todo porque cuando ocurre en gente joven, en gente deportista, pues es muy mediática, que por debajo de los 35, por encima de los 35 años es debido a enfermedad coronaria, se ha muerto de un infarto, muerte súbita, y por debajo de los 35 años pues suele estar asociado bien a cardiopatías congénitas estructurales, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, incluso síndrome de Marfan por aorta, o sea, por condilatación de aorta, pero también hay un grupo de taquiarritmias ventriculares que dan lugar a muerte súbita en lo que se denominan las canalopatías, ¿no? Y esas canalopatías que son genéticas, pues así como ejemplos así grandes, pues ejemplos llamativos es el síndrome de QT largo y también tenemos otra que es el síndrome de Brugada. Y os quiero poner este ejemplo porque este señor vino a la consulta, un señor de 55 años, derivado de su médico de cabecera porque le había hecho un electro y le había dicho que no sé qué tenía en el electro. ¿Vale? Entonces, esta es la morfología típica del signo de Brugada electrocardiográfico y además tipo 1. Pero, bueno, ya os pondré un enlace que tengo yo a un enlace que lleva también a un enlace de un blog que está muy bien. Entonces, hay diferencias, o sea, no hay que confundir. Esto es un signo electrocardiográfico, pero no estamos hablando de que ese paciente mío tenga un síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada se tiene que acompañar de una serie de características clínicas, como haber tenido una ATV, haber tenido pues ya una muerte súbita recuperada, haber tenido antecedentes familiares de muerte súbita, ¿de acuerdo? O sea, que no porque en el electro aparezca esto, ya vamos o sea, hay que hacerle, por supuesto, una buena historia al paciente, de sus antecedentes personales, de sus antecedentes familiares, hacerle también una prueba de esfuerzo, o sea, estudiarlo, de acuerdo, pero no quiere decir que vaya a estar asociado con muerte súbita y ya le tengamos que poner un desfibrilador, ¿de acuerdo? Pero lo que pasa es que os he puesto este caso porque es que este vino a mi consulta
estudiar a los familiares, a sus hijos. Además, este vino a mi consulta, pues nada, hace bien poco, pues eso, porque le había dicho el médico que tenía algo muy raro en el electro, ¿ves? Y bueno, ya, pues con este electro bonito, pues nada, vamos a acabar aquí ya esta videoconferencia. Y bueno, cualquier duda que tengáis, no sé si estáis conectados ahora y queréis comentarme algo, o si no, también por los mensajes. Y bueno, y si no, pues ya sabéis que nos volveremos a ver en la última, que es de cardiopatía isquémica y que también tiene unos ejemplos súper chulos. Entonces, no sé si hay alguien que quiere decir algo. También podemos escribir, que también se puede escribir. ¿Vale? Entonces, bueno, y si no, pues también, si los que no habéis estado, pues la podéis oír ahora cuando ya se cuelgue en YouTube y se pueda oír. De acuerdo, pues si nadie quiere preguntarle a la tutora, pues vamos a dar por concluida la videoconferencia y en unos minutos estará colgada en la plataforma web y en el canal de YouTube, como siempre, para que la podáis consultar, volver a ver, vosotros y los que no han estado conectados. Muy bien. Pues muchas Pues nada, gracias, Ana. Buenas tardes. pues gracias y buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta luego.